Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados. En el centro había un agujero sin fondo. Y desde abajo, algo respondió. No sé exactamente en qué momento empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Y creo que eso es lo que más me inquieta cuando lo pienso ahora. No hubo un día específico. No hubo un evento claro que marcara el inicio. Fue algo gradual. Casi imperceptible. Como cuando te acostumbras a un ruido constante. Y solo notas que estaba ahí cuando deja de sonar. Me mudé a ese barrio hace unos 6 meses. Era tranquilo. Demasiado tranquilo. No en el sentido cómodo. Sino en ese tipo de tranquilidad que parece forzada. Como si todos los que vivieran ahí estuvieran siguiendo una regla tácita. No hacer demasiado ruido. No llamar la atención. Las casas eran parecidas entre sí. Prolijas. Con patios chicos y rejas bajas. Durante el día había movimiento normal. Gente saliendo a trabajar. Chicos en bicicleta. Vecinos regando plantas. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. A partir de cierta hora, el barrio se apagaba. No es una forma de decirlo. Se apagaba de verdad. Las luces de las casas se mantenían encendidas, pero las calles quedaban completamente vacías. No había gente caminando. No había autos pasando. No había perros ladrando. Era como si todos decidieran, al mismo tiempo, meterse adentro y no volver a salir hasta el día siguiente. Al principio no le di importancia. Pensé que era costumbre de barrio tranquilo. Venía de un lugar mucho más ruidoso, así que incluso me resultaba agradable. Hasta que empecé a notar la casa de al lado. Era una casa igual a las demás. Pero con algo distinto. No sabría decir qué exactamente. Quizás era porque siempre tenía las persianas bajas. O porque el patio estaba completamente vacío, sin plantas, sin objetos. O quizás era simplemente porque el hombre que vivía ahí no encajaba con el resto. Lo vi por primera vez la segunda semana después de mudarme. Salí temprano a tirar la basura. Y él estaba parado en la puerta de su casa. No haciendo nada en particular. Solo parado. Inmóvil. Como si se hubiera quedado en pausa en medio de una acción que nunca llegó a completarse. Cuando pasé cerca, giró la cabeza y me miró. Fue una mirada corta. Pero suficiente. No era una mirada normal. No tenía esa reacción automática que uno espera cuando cruza a alguien en la calle. No había curiosidad. No había saludo. No había incomodidad. Era una mirada fija. Sostenida un segundo más de lo necesario. Le dije buen día por costumbre. No respondió. Ni un gesto. Ni una palabra. Simplemente volvió a mirar hacia adelante. Pensé que sería una persona poco sociable. Pero fue la única vez que lo vi afuera. Después de eso, no volvió a salir. Cuando digo que no volvió a salir, es literal. Yo trabajo desde casa. Paso muchas horas frente a la ventana que da al patio. Desde ahí tengo vista parcial a la casa de al lado. Y ese fue el primer patrón que me inquietó. El hombre no salía nunca. Pasaban los días y no había ningún movimiento. No veía abrirse la puerta. No veía bolsas de basura. No veía visitas. Tampoco había deliveries. Ni correspondencia acumulándose afuera. Era como si la casa funcionara sin necesidad de interactuar con el exterior. Al principio intenté explicarlo de forma lógica. Quizás tenía todo lo necesario adentro. Quizás alguien le llevaba cosas en horarios en los que yo no estaba mirando. Quizás simplemente no coincidíamos. Pero a medida que pasaban las semanas, esa explicación empezó a perder fuerza. Porque además de no salir, había otra cosa. La luz. Siempre la misma luz. Venía de una habitación que daba hacia mi patio. No era una luz fuerte. Ni blanca. Ni moderna. Era amarilla. Tenue. Como de una lámpara vieja. Y estaba siempre encendida. No importaba la hora.
De día se notaba menos. Pero de noche era imposible ignorarla. Era constante. Sin variaciones. No parpadeaba. No se apagaba nunca. Incluso en momentos en los que el resto del barrio estaba completamente a oscuras. Esa luz seguía ahí. Como un punto fijo en medio de todo. Pero lo que realmente cambió todo fue el sonido. La primera vez que lo escuché pensé que era algo externo. Un ruido de la calle. Algún aparato. Algo así. Era muy bajo. Casi imperceptible. Un zumbido irregular. Difícil de ubicar. Pero con el tiempo me di cuenta de que venía de la casa de al lado. Y no era un zumbido cualquiera. Tenía algo. Orgánico. No sonaba mecánico. No era constante en el sentido técnico. Tenía pequeñas variaciones. Pausas. Repeticiones. Como si no fuera un ruido. Sino algo producido por alguien. Empecé a acercarme a la pared que compartíamos. Ahí era más claro. No eran palabras entendibles. Pero definitivamente no era silencio. Era como un murmullo continuo, muy bajo. Como si alguien estuviera hablando sin parar en otra habitación. Pero de una forma que no permitía distinguir nada. A veces parecía una sola voz. Otras veces. Varias superpuestas. Intenté ignorarlo durante varios días. Me repetía que no era asunto mío. Que cada uno vive como quiere. Pero era difícil no prestarle atención cuando el resto del entorno era tan silencioso. El contraste hacía que ese sonido se volviera más presente. Más difícil de ignorar. Más difícil de explicar. Y entonces pasó algo que terminó de romper cualquier intento de normalizarlo. Una noche, cerca de las 3 de la mañana. Me desperté de golpe. No sé qué fue lo que me despertó exactamente. No fue el sonido. Al menos no directamente. Fue más bien una sensación. Como cuando te despertas y sabes que algo cambió. Aunque no sepas qué. Me quedé en silencio. Y ahí lo escuché. Un golpe. Seco. Fuerte. Vino claramente de la casa de al lado. Después del golpe hubo silencio. Un silencio distinto al de siempre. Y después. Un ruido de arrastre. Lento. Pesado. Como si algo grande estuviera siendo movido por el piso. Me incorporé en la cama sin darme cuenta. El sonido continuó unos segundos más. Y después se detuvo. No hubo nada más. Pero ya no pude volver a dormir. Me quedé despierto hasta que amaneció. Escuchando cada mínima variación en el ambiente. Con los ojos abiertos en la oscuridad. Preguntándome qué había pasado del otro lado de esa pared. A la mañana siguiente estuve a punto de tocarle la puerta. No lo hice. Había algo en mí que me frenaba. No era miedo exactamente. Era más bien una sensación de que no debía hacerlo. Como si acercarme demasiado fuera a cruzar un límite que hasta ese momento había estado respetando sin saberlo. Así que no hice nada. Y pasaron 2 días más. El sonido volvió a ser el mismo de siempre. El zumbido. Los murmullos. Constantes. Bajos. Casi hipnóticos. Pero después. Desapareció. De un momento a otro. Silencio total. Y lo más extraño. La luz también se apagó. Por primera vez desde que me había mudado. La casa de al lado quedó completamente a oscuras. Los primeros minutos no hice nada. Me quedé sentado en la cama mirando hacia la ventana. Como si en cualquier momento fuera a volver a encenderse. Como si todo lo que había estado pensando durante semanas pudiera explicarse de forma simple. Pero no pasó. La casa seguía completamente oscura. Sin ningún tipo de movimiento. Y ese silencio no era igual al de antes. Antes el silencio era simplemente la ausencia de ruido. Ahora era distinto. Se sentía pesado. Como si estuviera ocupando espacio. Como si algo lo estuviera sosteniendo. No dormí esa noche.
A la mañana siguiente lo primero que hice fue mirar hacia el patio, esperando ver algún cambio. Cualquier señal. No había nada. La casa seguía cerrada. Oscura. Inmóvil. Ese día no pasó nada. Tampoco el siguiente. El tercer día fue cuando empecé a pensar seriamente en entrar. No fue una decisión impulsiva. Fue algo que se fue formando de a poco. Empecé a buscar excusas. A justificarlo. Pensé que quizás el hombre estaba descompuesto. Que nadie lo iba a saber si yo no hacía algo. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Había algo más. Una mezcla de curiosidad y esa sensación rara de que todo lo anterior me estaba empujando hacia ese momento. El cuarto día salí al patio cerca del mediodía. Me quedé un rato mirando la reja que separaba ambas casas. No era alta. Nunca lo había sido. Pero en ese momento se sentía como una línea que no debía cruzar. Podía volver atrás. Podía ignorarlo todo y seguir con mi vida. Pero no lo hice. La salté. Caí del otro lado con un golpe seco que me hizo quedarme quieto unos segundos. Esperando algún ruido desde adentro. Que no llegó. El patio estaba completamente vacío. Sin plantas. Sin objetos. Sin señales de uso. Me acerqué a la puerta trasera. Estaba cerrada. Apoyé la mano en el picaporte. Y dudé. No sé cuánto tiempo estuve así. Con la mano en esa manija. Sabiendo que había un punto de no retorno. Finalmente la abrí. No estaba con llave. El olor fue inmediato. No era un olor a descomposición. Era algo más difícil de definir. Húmedo. Pesado. Como el aire de un lugar que lleva demasiado tiempo cerrado. Había algo más. Algo que generaba rechazo sin poder identificar exactamente qué era. Entré. La casa estaba completamente vacía. No había muebles. No había objetos. Solo paredes y piso cubierto de polvo. Pero no de manera uniforme. Había zonas donde el polvo estaba desplazado. Removido muchas veces. Y ahí fue cuando las vi. Las marcas. Eran líneas en el piso. Como rastros de algo pesado que había sido arrastrado repetidamente. No eran aleatorias. Tenían dirección. Y sin pensarlo demasiado. Empecé a seguirlas. Caminé despacio. Tratando de hacer el menor ruido posible. Pero cada paso resonaba más de lo esperado. Como si la casa amplificara todo. Como si no quisiera que olvidara que estaba ahí. Llegué al pasillo que daba a la habitación donde siempre había estado la luz. La puerta estaba entreabierta. Y aunque el resto de la casa estaba completamente oscura, desde ahí salía una luz tenue. La misma luz amarilla de siempre. Por un segundo pensé en irme. Lo consideré de verdad. Pero ya estaba ahí. Empujé la puerta. El hombre estaba sentado en el piso. De espaldas a mí. Inclinado hacia adelante. No se movía. Pero no parecía simplemente quieto. Era como si estuviera concentrado en algo. Completamente ajeno a mi presencia. No dije nada al principio. Mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la luz. Y cuando lo hicieron, empecé a ver el resto. Las paredes estaban cubiertas de marcas. No pintadas. No dibujadas. Sino talladas directamente sobre la superficie. Eran símbolos que no reconocía. Formas repetidas una y otra vez. Superpuestas. Como si alguien hubiera intentado escribir lo mismo sin parar. Sin importar el espacio disponible. Sin importar nada más. En el centro de la habitación había un agujero. No era muy grande. Pero lo suficiente como para no ver el fondo. El borde era irregular. Como si hubiera sido hecho sin herramientas adecuadas. Con las manos, quizás. El hombre estaba inclinado hacia ese agujero. Y estaba susurrando. En ese momento entendí que el sonido que había estado escuchando durante días venía de ahí.
Di un paso adelante sin darme cuenta. El piso en esa zona estaba más caliente. Apenas. Pero lo suficiente como para notarlo. Intenté hablarle. Le pregunté si estaba bien. El susurro se detuvo. Durante un segundo no pasó nada. Y después. Giró la cabeza lentamente. Su cara no estaba bien. No era solo una expresión extraña. Era algo más profundo. Los ojos estaban demasiado abiertos. Secos. Como si no hubiera parpadeado en mucho tiempo. La piel parecía tensa. ¿Y la sonrisa? La sonrisa no tenía sentido. No estaba dirigida a mí. Era como si estuviera reaccionando a algo que yo no podía ver. Dijo que ya casi. Pero la voz no coincidía con su boca. Era más grave. Más amplia. Como si no viniera solo de él. Y entonces lo escuché. Desde el agujero. Algo respondió. No eran palabras. Pero era claramente una respuesta. Era el mismo murmullo de antes. Pero ahora era mucho más evidente. Como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Desde abajo. Desde muy abajo. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. El hombre volvió a inclinarse. Y repitió lo mismo. Después metió la mano dentro del agujero. Hasta el codo. Como si no hubiera fondo. Como si estuviera tocando algo. Yo no podía moverme. No podía reaccionar. Y entonces su brazo se tensó. No porque él lo moviera. Sino porque algo desde abajo lo estaba agarrando. Tirando. Y él. Empezó a reír. Una risa baja. Incómoda. Que no sonaba del todo humana. Sin mirarme me preguntó si podía escucharlo. Si podía sentir cómo hablaban. El murmullo aumentó. Y por un momento. Me pareció que podía entenderlo. Como si entre todas esas voces hubiera algo familiar. Algo que me conocía. Ahí reaccioné. Retrocedí. Primero despacio. Después más rápido. Hasta darme vuelta y salir corriendo. No miré atrás. No quise ver qué pasaba. Crucé la casa sin pensar. Abrí la puerta. Salté la reja como pude. Me lastimé las manos. No me importó. Entré a mi casa. Cerré todo. Y me quedé en silencio. Esperando. Pero no pasó nada. El sonido no volvió. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad de mi cuarto. Con la espalda contra la pared. Mirando hacia la ventana. Pensando en ese agujero. En esa mano que desaparecía hasta el codo sin tocar fondo. En esa risa que no sonaba humana. En las voces que respondían desde abajo. Y en esa sensación que no podía explicar. Esa fracción de segundo en que creí entender lo que decían. A la mañana siguiente vino la policía. Alguien más había llamado. No fui yo. Entraron a la casa. Revisaron todo. Y no encontraron nada. Ni el hombre. Ni el agujero. Ni las marcas en las paredes. Nada. La casa estaba completamente vacía. Como si nunca hubiera habido nada ahí. Intenté explicar lo que vi. No me creyeron. Era lógico. Antes de irse, uno de los policías se quedó un segundo más. Miró hacia la casa. Y dijo que era raro que el piso de esa habitación estuviera caliente. Han pasado semanas. La casa sigue vacía. Nadie entró. Nadie salió. Pero algunas noches. Cuando todo está en silencio. Vuelve el sonido. Ese murmullo bajo. Constante. Y lo peor es que ya no suena igual. Ahora. A veces. Parece que dice algo. Y lo más extraño de todo. Es que siento que ya sé que me está pidiendo. Y cada noche que pasa. Me cuesta más decirle que no.